El esposo de mi hija me dejó abandonada en la estación de tren sin dinero, pero él nunca supo que yo tenía millones. No era la primera vez que Jorge me trataba con desprecio, pero sí sería la última. Ese día había viajado desde mi pequeño pueblo hasta la capital para visitar a mi hija Lucía, quien estaba embarazada de 7 meses. La emoción de ver a mi única hija y conocer el hogar que compartía con su esposo me había mantenido despierta durante todo el viaje en tren. Cuando llegué a la estación, me sorprendió ver que era Jorge quien venía a recogerme en lugar de Lucía. El frío de su saludo me heló la sangre. Su mirada de desdén al ver mi maleta gastada y mi ropa sencilla me hizo sentir insignificante. «Tu hija está ocupada», dijo secamente mientras caminábamos hacia el estacionamiento, sin ofrecerse a llevar mi equipaje a pesar de mis 65 años. Durante el trayecto en su lujoso automóvil, Jorge apenas me dirigió la palabra. Cuando finalmente rompió el silencio, fue para informarme que Lucía había tenido que salir por una emergencia en su trabajo y que él debía regresar urgentemente a la oficina. «Te dejaré en un hotel cerca de la estación», anunció con frialdad. «Lucía se comunicará contigo cuando pueda». Sin darme tiempo a protestar, detuvo el auto frente a un edificio de aspecto dudoso. «Este hotel es económico. Seguro que te sentirás cómoda aquí», añadió con una sonrisa maliciosa. Cuando intenté explicarle que no llevaba suficiente dinero para un hotel, simplemente respondió: «No es mi problema. Deberías haber venido preparada». Y sin más arrancó el auto dejándome allí, confundida y dolida, con apenas $20 en el bolsillo. Me quedé paralizada en la acera, con mi maleta junto a mis pies y un nudo en la garganta. El bullicio de la ciudad me resultaba abrumador después de tantos años viviendo en la tranquilidad del campo. Intenté llamar a Lucía, pero su teléfono estaba apagado. La preocupación me invadió. ¿Estaría realmente en una emergencia de trabajo o era otra de las mentiras de Jorge? Mi relación con mi yerno siempre había sido tensa. Desde que conoció a Lucía en la universidad, Jorge había mostrado un desprecio apenas disimulado hacia mí. Para él, yo era solo una viuda de pueblo, sin educación formal y sin nada valioso que aportara a su mundo de lujos y apariencias. Lo que Jorge ignoraba, lo que todos ignoraban, era que bajo mi apariencia humilde se escondía una fortuna de más de $5 millones. El dinero provenía de la venta de unas tierras que mi difunto esposo, Ramón, había heredado de su familia. Tierras que resultaron estar situadas justo donde una importante empresa minera quería expandirse. Tras la muerte de Ramón, decidí mantener en secreto la venta y el dinero recibido, no por avaricia, sino por prudencia. Quería asegurarme de que Lucía se casara por amor, no por interés. Y viendo ahora el comportamiento de Jorge, confirmaba que había tomado la decisión correcta. Con mis escasos recursos logré encontrar un pequeño hotel verdaderamente económico donde pasar la noche. La habitación era modesta pero limpia, y la dueña, una mujer mayor llamada Dolores, me recibió con amabilidad. Le conté parte de mi situación y ella me ofreció llamar a Lucía desde el teléfono del hotel. Cuando finalmente logré comunicarme con mi hija, su reacción me dejó helada. «¿Mamá? Jorge me dijo que habías decidido no venir», dijo Lucía con evidente confusión en su voz. «Me explicó que llamaste para cancelar el viaje porque te sentías mal». El impacto de aquella mentira me dejó sin palabras por un momento. «Lucía, estoy aquí en la ciudad. Jorge me recogió en la estación y luego me abandonó frente a un hotel diciendo que tú tenías una emergencia en el trabajo». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Podía imaginar a mi hija procesando la información, enfrentando la realidad sobre el hombre con quien había decidido compartir su vida. «Voy a buscarte ahora mismo», dijo finalmente con voz quebrada. Una hora después, Lucía apareció en el hotel. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza, indignación y preocupación. Al verme, rompió a llorar mientras me abrazaba.
Su vientre abultado se presionaba contra mí, recordándome que no solo estaba en juego mi relación con mi hija, sino también el futuro de mi nieto o nieta. Lo siento tanto, mamá, sollozó. No puedo creer que Jorge hiciera algo así. Durante el camino a su apartamento, Lucía me confesó que no era la primera vez que Jorge mostraba este tipo de comportamiento. Al principio eran pequeños desplantes, comentarios despectivos sobre mi forma de vestir o hablar. Luego empezó a inventar excusas para que Lucía no me visitara o para no acompañarla cuando ella venía a verme. Siempre encontraba la manera de menospreciar nuestra relación, admitió mientras conducía. Decía que eras una mala influencia para mí, que tu vida de pueblo no era un ejemplo a seguir. Lo más doloroso para mí fue descubrir que Jorge había estado manipulando a Lucía para alejarla de mí, aprovechándose de su embarazo para controlarla aún más. Dice que debemos enfocarnos en construir nuestra propia familia, que las influencias externas solo complicarán las cosas cuando nazca el bebé. Me explicó con la mirada fija en la carretera. Al llegar al lujoso apartamento que compartían, Lucía me instaló en la habitación de invitados y me pidió que descansara mientras ella preparaba la cena. Me aseguró que hablaría seriamente con Jorge cuando regresara. Yo asentí, pero en mi interior sabía que esta situación requería más que una simple conversación. Jorge había cruzado una línea que no podía ignorarse y yo no estaba dispuesta a permitir que mi hija y mi futuro nieto continuaran viviendo con un hombre capaz de tal crueldad. Mientras Lucía cocinaba, recorrí discretamente el apartamento. Las señales de la vida que llevaban eran evidentes. Fotografías de vacaciones en destinos exclusivos, muebles de diseño, tecnología de última generación. Todo respiraba opulencia, pero también cierta frialdad. No había nada personal, nada que reflejara el alma o los recuerdos de una familia real. En una de las habitaciones que parecía ser el despacho de Jorge, encontré algo que me heló la sangre. Una serie de documentos financieros que mostraban grandes deudas y préstamos no pagados. Jorge estaba al borde de la ruina financiera y, por lo que podía ver, había estado ocultándoselo a Lucía. El sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Jorge había regresado y, por el tono de su voz al saludar a Lucía, estaba sorprendido y molesto de encontrarla en casa. Me apresuré a salir del despacho y me dirigí hacia la sala, donde la tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Jorge con desprecio al verme. Ella es mi madre y la abandonaste en la calle sin dinero, respondió Lucía, enfrentándose a él por primera vez desde que los conocía. No sé de qué hablas, respondió él con una sonrisa forzada. Tu madre canceló su viaje, me lo dijo por teléfono. En ese momento comprendí que el dinero que durante tantos años había mantenido en secreto podría ser la llave para liberar a mi hija de ese matrimonio tóxico antes de que fuera demasiado tarde. Suficiente, Jorge, dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Ambos sabemos lo que pasó hoy. La pregunta es, ¿sabe Lucía sobre tus problemas financieros? El color abandonó su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos. La expresión de Jorge cambió drásticamente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y pánico. No sé de qué estás hablando, balbuceó mientras lanzaba una mirada nerviosa a Lucía. Hablo de los documentos en tu despacho, continué con firmeza. Los préstamos no pagados, las deudas acumuladas, las notificaciones de embargo. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultarle a mi hija que están al borde de la bancarrota? Lucía se llevó instintivamente las manos al vientre, como protegiendo a su bebé. ¿Es cierto esto, Jorge?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto que no, exclamó él recuperando parte de su arrogancia. Tu madre está inventando cosas para separarnos.
Siempre ha estado celosa de nuestro estilo de vida, de lo que hemos logrado. Me mantuve serena. Lucía, hay documentos en su despacho que prueban lo que digo. Jorge ha estado jugando con fuego, invirtiendo dinero que no tiene en negocios arriesgados. Está endeudado hasta el cuello. Jorge se abalanzó hacia el pasillo, presumiblemente para impedir que Lucía viera los documentos, pero ella fue más rápida. A pesar de su avanzado embarazo, se movió con determinación hacia el despacho. Jorge intentó bloquearle el paso, pero yo me interpuse entre ellos. No te atrevas a tocarla, le advertí. Algo en mi mirada debió intimidarlo porque retrocedió, aunque sus puños seguían cerrados con furia contenida. Los minutos que Lucía pasó en el despacho fueron eternos. Cuando finalmente salió, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban sosteniendo varios documentos. ¿Cómo pudiste?, preguntó a Jorge con una mezcla de incredulidad y dolor. Has hipotecado nuestra casa 2 veces sin decírmelo. Has pedido préstamos usando mi firma. Esto es falsificación, Jorge. No lo entiendes, respondió él cambiando de estrategia. Su tono ahora era suplicante, casi lastimero. Son inversiones temporales. Todo volverá multiplicado. Tengo contactos, acuerdos que están a punto de concretarse. ¿Contactos? Los mismos que te han llevado a esta situación, intervine. Lucía, tu esposo no solo está arruinado, sino que ha cometido fraude utilizando tu nombre. Si no se pagan esas deudas, ambos perderán todo, y tú podrías enfrentar consecuencias legales por firmas que nunca hiciste. El silencio que siguió fue roto por el timbre de la puerta. Jorge se sobresaltó visiblemente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lucía. No, respondió él, pero su nerviosismo era evidente. Lucía se dirigió a la puerta y la abrió. En el umbral había 2 hombres con trajes oscuros y expresiones severas. ¿Residencia de Jorge Mendoza?, preguntó uno de ellos. Sí, respondió Lucía confundida. Buscamos al señor Mendoza. Somos representantes legales del Banco Continental. Jorge apareció detrás de Lucía, intentando mantener una compostura que se desmoronaba por momentos. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Señor Mendoza, venimos a entregarle esta notificación formal de embargo, dijo uno de los hombres extendiendo un sobre. Tiene 72 horas para desalojar la propiedad o presentar el pago completo de su deuda. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas mientras Jorge palidecía aún más. Los hombres se despidieron cortésmente y se marcharon, dejando tras de sí un silencio sepulcral. ¿Embargo?, susurró Lucía, abriendo el sobre con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el documento y luego miró a Jorge con una expresión que nunca antes había visto en ella. Puro desprecio. 3 meses de cuotas sin pagar. Has estado mintiéndome todo este tiempo mientras gastabas en tus lujos, en tus viajes de negocios. Jorge pareció desinflarse ante nuestros ojos. Su fachada de hombre exitoso y controlador se desmoronó en segundos. Se dejó caer en el sofá y, por primera vez, mostró su verdadero rostro, el de un hombre acorralado y desesperado. Todo iba a solucionarse, murmuró. Tengo un plan, un negocio importante que está a punto de cerrarse. ¿Qué negocio, Jorge?, preguntó Lucía. Dime la verdad por una vez. Él evitó su mirada. Un desarrollo inmobiliario en las afueras. Un complejo de apartamentos de lujo, con los inversores adecuados, podría generar millones. ¿Y de dónde sacarás el dinero para invertir?, presioné. Porque según estos papeles no tienes nada. De hecho, debes más de lo que podrías ganar en años. Jorge me miró con un odio apenas contenido. Siempre has querido destruir mi matrimonio. Desde el primer día has intentado poner a Lucía en mi contra. No intentes desviar la atención, respondió Lucía con una dureza que me sorprendió. Mi madre no tiene nada que ver con tus mentiras y tus deudas. En ese momento,
El teléfono de Jorge sonó. Él lo miró con aprensión y luego, tras dudar un momento, contestó y se alejó hacia la cocina para hablar. Aunque intentaba mantener la voz baja, podíamos escuchar su tono desesperado, casi suplicante. Aproveché su ausencia para hablar con Lucía. Hija, no puedes quedarte aquí. Esta situación es peor de lo que imaginaba. Jorge no solo está arruinado, sino que ha comprometido tu futuro y el de mi nieto. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. ¿Cómo pude ser tan ciega, mamá? Siempre me deslumbró con su aparente éxito, con su mundo de lujos. Creí en todo lo que me decía. La abracé con fuerza, sintiendo su vientre abultado contra mí. El amor a veces nos ciega, mi niña, pero ahora debes pensar en tu bebé. No pueden quedarse en un lugar que está a punto de ser embargado, con un hombre que ha demostrado ser capaz de mentir y manipular. Lucía asintió lentamente. Tienes razón, pero ¿a dónde iré? No puedo volver al pueblo en mi estado y no tengo suficientes ahorros para mantenerme en la ciudad. Este era el momento que había estado esperando durante años, el momento de revelar mi secreto. Lucía, hay algo que debo contarte, algo que he mantenido oculto por mucho tiempo. Jorge regresó en ese instante, interrumpiendo nuestra conversación. Su rostro había recuperado algo de color y una sonrisa forzada se dibujaba en sus labios. Buenas noticias, anunció con un entusiasmo que sonaba falso. Mi socio está dispuesto a adelantar parte del dinero del proyecto. Podremos pagar el banco y evitar el embargo. Lucía lo miró escépticamente. ¿Qué socio? ¿El mismo que te ha metido en todos estos problemas? No, un nuevo inversor. Alguien con visión que entiende el potencial del proyecto. Jorge se acercó a Lucía y tomó sus manos. Cariño, sé que he cometido errores. Debí ser más transparente contigo, pero todo lo he hecho pensando en nuestro futuro, en darles lo mejor a ti y a nuestro hijo. Vi cómo intentaba manipularla nuevamente, usando el embarazo y sus sueños como armas. No podía permitirlo. ¿Y este nuevo inversor no te pide garantías?, pregunté con aparente inocencia. Normalmente, cuando alguien está tan endeudado como tú, los prestamistas exigen algún tipo de respaldo. Jorge me lanzó una mirada asesina. Por supuesto que hay garantías. El proyecto mismo es la garantía y tengo otros activos. ¿Cómo cuáles? Insistí, porque según los documentos que Lucía acaba de ver, no te queda nada que no esté ya comprometido. La sonrisa forzada de Jorge desapareció. Este no es asunto tuyo, es entre mi esposa y yo. ¿Te equivocas?, intervino Lucía con firmeza. Mi madre tiene todo el derecho a preocuparse y yo necesito saber exactamente en qué situación estamos antes de tomar una decisión. Jorge miró su reloj con impaciencia. Mira, no tengo tiempo para esto ahora. Mi socio me espera en media hora para concretar los detalles. Volveré con buenas noticias, lo prometo. Se acercó para besar a Lucía, pero ella giró el rostro. Sin insistir, Jorge tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me miró fijamente. Espero que cuando regrese ya no estés aquí. Has causado suficientes problemas por un día. Una vez que la puerta se cerró tras él, Lucía se derrumbó en el sofá. No puedo creer en lo que se ha convertido mi vida. Sollozó. Estoy embarazada, a punto de perder mi hogar y casada con un hombre que no reconozco. Me senté a su lado y la rodeé con mi brazo. Hija, lo que intentaba decirte antes de que Jorge regresara es importante. Hay algo sobre mí, sobre nuestra situación económica, que necesitas saber. Lucía me miró con curiosidad a través de sus lágrimas. ¿De qué hablas, mamá? Tu padre y yo teníamos más recursos de los que siempre te hicimos creer. Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Cuando tu padre murió, recibí una suma considerable por la venta de unas tierras, dinero que he mantenido en secreto todos estos años. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. ¿Dinero? ¿Cuánto dinero? Más de 5 millones de dólares, respondí simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. ¿5 millones? Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste?
¿Por qué seguir viviendo en esa casa pequeña, trabajando en el huerto, vistiendo ropa sencilla? Al principio fue por prudencia. Quería asegurarme de que el dinero estuviera bien invertido, protegido. Luego, cuando conociste a Jorge, decidí mantenerlo en secreto por otra razón. Quería estar segura de que él te amaba por quien eras, no por lo que podrías heredar. Lucía asimilaba la información lentamente. Entonces, todo este tiempo que he estado preocupada por ti, por tu situación económica, estaba perfectamente bien, completé. De hecho, he estado esperando el momento adecuado para compartir este dinero contigo, para ayudarte a establecerte, a formar tu familia. Y ahora resulta que lo necesito más que nunca, dijo Lucía con una risa amarga. Es casi como si hubieras previsto que algo así sucedería. No lo preví, admití, pero siempre tuve mis dudas sobre Jorge. Nunca me gustó cómo te trataba, cómo intentaba aislarte de mí, cómo presumía de un éxito que, ahora sabemos, era una fachada. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando toda la información. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Primero, debemos sacarte de aquí antes de que Jorge regrese. No confío en él, especialmente ahora que está desesperado por dinero. Segundo, necesitamos hablar con un abogado. Jorge ha falsificado tu firma, ha puesto en riesgo tu crédito y tu reputación financiera. ¿Y después?, preguntó Lucía, ahora más decidida. Después, hija mía, empezaremos de nuevo. Con el dinero que tenemos, podemos comprar una casa, establecernos donde quieras, prepararnos para la llegada de mi nieto. Y lo más importante, estarás segura, lejos de las manipulaciones y mentiras de Jorge. El timbre del apartamento sonó nuevamente, sobresaltándonos a ambas. Lucía miró por la mirilla y luego se volvió hacia mí con expresión preocupada. Son dos hombres. No son los mismos del banco. Estos parecen diferentes, más intimidantes. No abras, susurré, acercándome a la puerta. Pregunta quiénes son primero. Lucía siguió mi consejo. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Buscamos a Jorge Mendoza, respondió una voz grave al otro lado. Es un asunto urgente. No está en casa, contestó Lucía. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Hubo un breve silencio. Somos representantes de ciertos inversores que tienen un acuerdo con el señor Mendoza. Es importante que hablemos con él lo antes posible. Intercambié una mirada con Lucía. Algo en el tono de aquellos hombres no inspiraba confianza. Diles que Jorge estará fuera toda la noche y que pueden contactarlo en su oficina mañana, le sugerí en voz baja. Lucía transmitió el mensaje, pero los hombres insistieron. Señora Mendoza, sabemos que usted está ahí. Este asunto también le concierne a usted. Su esposo ha utilizado esta propiedad como garantía para un préstamo importante. El pánico se reflejó en los ojos de Lucía. ¿Otra hipoteca? ¿Cuántas más hay? No lo sé, respondí. Pero no me gusta el sonido de esto. Llamemos a la policía. Mientras Lucía buscaba su teléfono, los golpes en la puerta se intensificaron. Señora Mendoza, sería mejor que abra voluntariamente. Tenemos documentos legales que nos autorizan a ingresar si es necesario. ¿Documentos de qué tipo?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Una orden de ejecución hipotecaria expedida por un tribunal privado de arbitraje, según el contrato firmado por su esposo. Miré a Lucía con alarma. Eso no suena legal. Definitivamente debemos llamar a la policía. Lucía marcó el número de emergencia y explicó la situación. Nos indicaron que nos mantuviéramos dentro con las puertas cerradas y que una patrulla llegaría en pocos minutos. Los hombres al otro lado de la puerta debieron escuchar la llamada, porque súbitamente cesaron los golpes. Volveremos, advirtió uno de ellos. Y la próxima vez no será tan amable. Escuchamos sus pasos alejándose por el pasillo. ¿En qué clase de negocio está metido Jorge?, preguntó Lucía, acariciando nerviosamente su vientre. Esos hombres no parecían representantes de un banco normal. No lo sé, hija, pero tengo el presentimiento de
que Jorge ha estado jugando con fuego. Quizás ha pedido dinero a personas peligrosas. La patrulla de policía llegó 15 minutos después. Los oficiales revisaron el edificio, pero no encontraron rastro de los misteriosos visitantes. Tomaron nuestras declaraciones y nos advirtieron que tuviéramos cuidado. Señoras, si esos hombres regresan, no duden en llamarnos de inmediato, dijo uno de los oficiales, y sería conveniente que consultaran con un abogado sobre la situación hipotecaria de esta propiedad. Después de que la policía se marchó, Lucía comenzó a recoger algunas pertenencias esenciales. No podemos quedarnos aquí esta noche, decidió. No me sentiré segura. Tienes razón, acordé. Busquemos un hotel por ahora. Y mañana a primera hora contactaremos a un abogado. Mientras Lucía empacaba algunas ropas y documentos importantes, yo revisaba nuevamente el despacho de Jorge, buscando cualquier información que pudiera ayudarnos a entender la magnitud de sus problemas. En un cajón cerrado con llave, que logré abrir con un clip, encontré algo verdaderamente alarmante. Un contrato de préstamo por $600,000 con una entidad llamada Inversiones Águila Negra. Las condiciones eran leoninas, intereses del 40% mensual y cláusulas de penalización severas por retrasos en los pagos. Lo peor era que Jorge había utilizado como garantía no solo el apartamento, sino también una propiedad a nombre de Lucía, una pequeña casa de campo que ella había heredado de sus abuelos paternos. Guardé el contrato en mi bolso, junto con otros documentos que me parecieron relevantes. Salimos del apartamento con sigilo, como fugitivas en nuestra propia vida. Tomamos un taxi hasta un hotel en el centro de la ciudad, lo suficientemente anónimo para no llamar la atención, pero seguro para pasar la noche. Una vez instaladas en la habitación, mostré a Lucía el contrato que había encontrado. Su rostro reflejó horror al leer las condiciones y ver su firma falsificada al pie del documento. Águila Negra. Nunca había oído hablar de ellos, murmuró. Yo tampoco, pero por el tipo de contrato y la actitud de esos hombres, no parecen ser prestamistas convencionales. Lucía, creo que Jorge podría estar involucrado con gente peligrosa, tal vez incluso con organizaciones criminales. Lucía se dejó caer en la cama, abrumada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo poner en riesgo a nuestro bebé? La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Jorge solo ha pensado en sí mismo, en sus ambiciones, pero ahora nos tienes a mí y al dinero que he guardado todos estos años. Saldremos de esto juntas. Esa noche, Lucía durmió intermitentemente, despertándose sobresaltada cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo del hotel. Yo permanecí vigilante, sentada junto a la ventana, observando la calle iluminada por farolas amarillentas. A la mañana siguiente contacté a un abogado recomendado por la recepcionista del hotel. Roberto Herrera, especialista en derecho financiero y familiar, nos recibió en su despacho a primera hora. Después de escuchar nuestra historia y revisar los documentos que habíamos traído, el abogado se quitó las gafas y nos miró seriamente. Señoras, están enfrentando una situación muy delicada. Por lo que veo, el señor Mendoza no solo ha falsificado la firma de su esposa en múltiples ocasiones, sino que ha contratado préstamos con entidades de dudosa reputación. ¿Conoce a Inversiones Águila Negra?, pregunté. El abogado asintió gravemente. Por desgracia, sí, no son un prestamista legal. Se trata de una fachada para operaciones de lavado de dinero y préstamos usurarios. Han estado involucrados en varios casos de intimidación y violencia cuando los deudores no pueden pagar. Lucía ahogó un grito y yo le tomé la mano para tranquilizarla. ¿Qué podemos hacer?, pregunté al abogado. Lo primero es presentar una denuncia por falsificación contra el señor Mendoza. Luego solicitaremos medidas cautelares para proteger los bienes reales de la señora Lucía, particularmente la casa de campo que mencionan. También recomendaría iniciar inmediatamente los trámites de divorcio y solicitar una orden de alejamiento. Dado el comportamiento manipulador del señor Mendoza,
y los posibles peligros derivados de sus actividades financieras. ¿Y qué hay de las deudas? ¿Mi hija es responsable por ellas?, inquirí. En principio no, ya que se puede demostrar la falsificación. Sin embargo, como están casados bajo el régimen de bienes gananciales, la situación se complica. Necesitaremos actuar rápidamente para separar legalmente sus patrimonios. Miré a Lucía, que parecía estar procesando toda esta información con una mezcla de miedo y determinación. Hija, tenemos los recursos para contratar al mejor equipo legal y protegerte a ti y a mi nieto. ¿Estás lista para dar este paso? Lucía respiró profundamente y asintió. Sí, mamá. No puedo seguir con un hombre que ha puesto en peligro a nuestra familia por su ambición y egoísmo. El abogado comenzó a preparar los documentos necesarios mientras nosotras discutíamos los siguientes pasos. Decidimos que, por seguridad, Lucía no regresaría al apartamento. En lugar de eso, nos trasladaríamos temporalmente a otro hotel mientras buscábamos una casa para alquilar. Cuando salimos del despacho del abogado, el teléfono de Lucía sonó insistentemente. Era Jorge. Deberías contestar, sugerí. No le digas dónde estamos, pero averigua qué está pasando. Lucía puso el teléfono en altavoz. Jorge, Lucía, ¿dónde estás? Volví anoche al apartamento y no había nadie. Te he estado llamando sin parar. Estoy a salvo, que es lo importante, respondió ella con frialdad. Después de descubrir todas tus mentiras, ¿esperabas que me quedara esperándote? Lucía, por favor, necesito que vuelvas. Podemos solucionar esto juntos. Ya casi tengo el dinero para pagar las deudas más urgentes, como la de Inversiones Águila Negra, preguntó Lucía. Encontré el contrato, Jorge. ¿Cómo pudiste hipotecar mi casa de campo sin mi consentimiento? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo hice por nosotros, dijo finalmente Jorge con voz tensa. Era una oportunidad única de inversión. El dinero habría vuelto multiplicado. ¿Y ahora? ¿Dónde está ese dinero multiplicado? Porque, según lo que veo, solo hay deudas y más deudas. Hubo complicaciones, admitió Jorge, pero estoy a punto de cerrar un nuevo trato que lo solucionará todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Lucía me miró, buscando mi consejo. Asentí, animándola a seguir presionando. ¿Qué clase de trato, Jorge? ¿Otro préstamo usurario, más falsificaciones? No, esta vez es diferente. Tengo un socio solvente, alguien con verdadero capital. ¿Y quién es ese socio milagroso?, pregunté yo, interviniendo en la conversación. Jorge pareció sorprendido al escucharme. Carmen, por supuesto que estás detrás de todo esto, siempre intentando separarnos. Responde a la pregunta, Jorge, insistió Lucía. ¿Quién es ese socio? Hubo otro silencio, y luego Jorge habló con voz cautelosa. Se llama Ernesto Vidal. Es un empresario importante en el sector inmobiliario. Está interesado en mi proyecto y dispuesto a invertir una suma considerable. El nombre me resultó familiar. Ernesto Vidal era conocido en el mundo de los negocios, pero no precisamente por su ética. Había estado involucrado en varios escándalos de corrupción y especulación inmobiliaria. Jorge, hemos iniciado los trámites de divorcio, anunció Lucía con voz firme. No quiero seguir casada con alguien que me ha mentido y puesto en peligro constantemente. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. Estás embarazada de nuestro hijo, Lucía. Piensa en el bebé. Precisamente por mi bebé es que estoy haciendo esto. No quiero criarlo en un ambiente de mentiras y peligro. La voz de Jorge cambió, volviéndose amenazante. No puedes divorciarte de mí. No te lo permitiré. Y si crees que puedes quitarme a mi hijo, estás muy equivocada. Eso lo decidirá un juez, respondió Lucía con una calma que me llenó de orgullo. Adiós, Jorge. Colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. Su mano temblaba, pero su mirada era decidida. Lo has hecho muy bien, la felicité. Ahora debemos ser más cautelosas que nunca.
Jorge no se rendirá fácilmente, especialmente si descubre que tenemos recursos económicos. Esa tarde, con la ayuda del abogado Herrera, encontramos una casa amueblada para alquilar en un barrio residencial tranquilo. Era una propiedad modesta pero cómoda, con un pequeño jardín y, lo más importante, buenas medidas de seguridad, alarma, cámaras y una comunidad de vecinos vigilante. Mientras nos instalábamos, Lucía recibió una llamada de un número desconocido en el teléfono temporal que habíamos comprado. Al contestar, escuchó la voz de una mujer. ¿Lucía Mendoza? Mi nombre es Elena Salgado. Bueno, esto es difícil de decir, pero soy la amante de tu marido. El rostro de Lucía palideció mientras activaba el altavoz del teléfono para que yo también pudiera escuchar. ¿La amante de Jorge?, repitió Lucía con voz temblorosa. Sí, confirmó Elena. Llevamos juntos casi 2 años. Lo siento mucho. Sé que estás embarazada y que esta noticia debe ser devastadora. Sentí una mezcla de rabia e indignación. ¿2 años? Eso significaba que Jorge había estado engañando a Lucía prácticamente desde el principio de su matrimonio. ¿Por qué me llamas ahora?, preguntó Lucía, sorprendentemente calmada. Porque Jorge está fuera de control. Me ha pedido dinero, dice que está en problemas graves. Cuando me negué, me amenazó. Dijo que sabía dónde vivía mi familia, que podría pasarles algo si no lo ayudaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué se había convertido el hombre con quien mi hija se había casado? ¿Qué clase de problemas?, preguntó Lucía. Deudas, muchas deudas, algunas con gente muy peligrosa. Jorge siempre ha sido ambicioso, siempre queriendo aparentar más de lo que tiene. Al principio me deslumbró con su estilo de vida, igual que a ti, supongo. Pero todo era una fachada. Vivía por encima de sus posibilidades, pidiendo préstamos para mantener las apariencias. ¿Y por qué decides contarme todo esto ahora? Porque tengo miedo, Lucía, y porque tú también deberías tenerlo. Jorge está desesperado, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Intercambié una mirada preocupada con Lucía. Esta información confirmaba nuestras peores sospechas. Hay algo más que deberías saber, continuó Elena. Jorge ha estado hablando con un hombre llamado Ernesto Vidal. No se trata de un socio legítimo como te ha hecho creer. Vidal es conocido en ciertos círculos por sus métodos poco ortodoxos. Blanquea dinero a través de proyectos inmobiliarios. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, interviniendo en la conversación. Trabajo en el sector financiero. He visto informes internos sobre Vidal. Su nombre está en varias listas de vigilancia por actividades sospechosas y ahora Jorge está involucrado con él. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Lucía. Alejarse, cuanto antes y cuanto más lejos mejor. Jorge ha mencionado que tu madre tiene dinero. No sé si es cierto, pero si lo es, úsenlo para desaparecer por un tiempo. Las palabras de Elena confirmaban que Jorge ya sabía o sospechaba sobre mi fortuna oculta. Quizás había estado escuchando nuestra conversación en el apartamento antes de marcharse. Gracias por la advertencia, dijo Lucía. ¿Hay algo más que debamos saber? Sí. Jorge tiene una reunión mañana con Vidal en el Hotel Meridian a las 11 de la mañana. Van a hablar sobre un proyecto conjunto. Si tienes un abogado, quizás pueda usar esa información. Después de que Elena colgara, Lucía y yo nos miramos en silencio. La situación era aún peor de lo que imaginábamos. Necesitamos informar al abogado Herrera sobre esto, dije finalmente, y reforzar nuestras medidas de seguridad. Esa misma tarde, el abogado nos visitó en la casa alquilada. Le contamos sobre la llamada de Elena y la supuesta reunión entre Jorge y Ernesto Vidal. Esto es muy grave, comentó Herrera, ajustándose las gafas. Vidal es una figura conocida en los círculos legales, pero no precisamente por buenas razones. Ha sido investigado múltiples veces por lavado de dinero y extorsión, aunque siempre ha conseguido eludir condenas firmes. ¿Qué podemos hacer?
preguntó Lucía, acariciando instintivamente su vientre. Ya he presentado la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares. También he iniciado el proceso para anular las firmas falsificadas en los documentos hipotecarios, pero todo esto llevará tiempo. Herrera hizo una pausa reflexiva. Lo que me preocupa ahora es su seguridad inmediata. Si Jorge está realmente desesperado y ha descubierto que tienen recursos económicos, podría intentar algo peligroso. ¿Sugiere que nos mudemos nuevamente? Pregunté. No necesariamente, pero sí recomendaría contratar seguridad privada por el momento y definitivamente deberían considerar la información sobre la reunión de mañana. Podría ser útil para documentar las actividades ilícitas de Jorge. Decidimos seguir el consejo del abogado. Contraté a una agencia de seguridad recomendada por Herrera y esa misma noche un guardaespaldas discreto pero eficiente se instaló en la casa para vigilar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Era Jorge. «Sé dónde están», dijo sin preámbulos, su voz arrastrando un tono amenazante. «Tu madre no es tan lista como cree». Lucía puso el teléfono en altavoz nuevamente. «Jorge, por favor, termina con esto de una vez. Nuestro matrimonio está acabado. Déjanos en paz». ¿Dejarte en paz? Después de descubrir que tu madre es millonaria, después de todos estos años fingiendo ser una pobre viuda de pueblo, sentí un escalofrío. Jorge no solo había descubierto mi secreto, sino que ahora lo veía como una oportunidad para saldar sus deudas. «El dinero de mi madre no tiene nada que ver contigo», respondió Lucía con firmeza. «Estás equivocada, querida. Mientras sigamos casados, lo que es tuyo es mío. Y lo que tu madre te dé también me pertenece en parte. La ley está de mi lado. Ya no por mucho tiempo», intervine. «Hemos iniciado los trámites de divorcio, Jorge, y tenemos suficientes pruebas de tus falsificaciones y fraudes como para asegurarnos de que no recibas nada». Jorge rió amargamente. «¿Crees que me asusta un proceso de divorcio? Puedo alargarlo durante años. Mientras tanto, Lucía seguirá siendo mi esposa legalmente, y cuando nazca mi hijo, tendré derechos sobre él, derechos que pienso ejercer plenamente». La amenaza velada sobre el bebé hizo que Lucía palideciera. «No te atrevas a amenazar a mi nieto», dije, incapaz de contener mi rabia. «No es una amenaza, Carmen, es un hecho. Ese niño es mi hijo, y lo reconoceré legalmente en cuanto nazca. Y si intentan impedir que lo vea, recurriré a todos los medios legales disponibles». Imagina lo estresante que será para Lucía, con un recién nacido, tener que enfrentar interminables batallas por la custodia. «¿Qué es lo que quieres, Jorge?», preguntó Lucía con voz cansada. «Es simple, $500,000, una pequeña parte de la fortuna de tu madre. A cambio, firmaré los papeles del divorcio y renunciaré a mis derechos sobre el niño». «Eso es extorsión», exclamé. «Llámalo como quieras. Es mi oferta final. Tienen hasta esta noche para decidir. A las 8 p.m. estaré en el Parque Central, junto a la fuente. Si no aparecen con el dinero, mañana mismo presentaré una demanda por la custodia compartida del bebé. Y créanme, haré que el proceso sea lo más doloroso posible». Antes de que pudiéramos responder, Jorge colgó. Lucía se derrumbó en una silla, temblando. «No puede hacer eso, ¿verdad? No puede quitarme a mi bebé». El abogado Herrera, que había escuchado toda la conversación, nos miró con gravedad. «Técnicamente, no puede quitarle al bebé, pero sí tiene derecho a solicitar la custodia compartida. Y aunque su historial de falsificaciones y deudas juega en su contra, los tribunales suelen favorecer que ambos padres mantengan contacto con el menor salvo en casos extremos». «Pero Jorge está involucrado con gente peligrosa», argumenté. «Eso seguramente es un caso extremo». «Lo sería si pudiéramos probarlo contundentemente», respondió Herrera. «Por ahora,
Solo tenemos sospechas y el testimonio de una supuesta amante que podría no querer testificar oficialmente. ¿Y qué hay de la oferta de Jorge?, preguntó Lucía. ¿Podríamos aceptarla legalmente? Herrera negó con la cabeza. De ninguna manera. Lo que propone es claramente ilegal. Está condicionando la renuncia a sus derechos parentales a cambio de dinero, lo que está prohibido por la ley. Además, cualquier acuerdo de este tipo podría ser impugnado posteriormente. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo que las opciones se agotaban. Tengo una idea, dijo Herrera después de reflexionar unos momentos. La reunión que mencionó la amante de Jorge con Ernesto Vidal. Si pudiéramos obtener pruebas de que Jorge está involucrado en actividades ilícitas, tendríamos un argumento sólido para proteger a Lucía y al bebé. ¿Y cómo conseguimos esas pruebas?, inquirí. Podríamos contratar a un investigador privado para que documente el encuentro. Si Jorge está planeando algo ilegal con Vidal, cualquier evidencia sería crucial para nuestro caso. La sugerencia era arriesgada, pero parecía nuestra mejor opción. Contactamos inmediatamente a un investigador recomendado por Herrera, quien prometió vigilar la reunión en el Hotel Meridian y proporcionarnos cualquier información o evidencia que pudiera recabar. Mientras esperábamos noticias, Lucía y yo discutimos qué hacer respecto a la exigencia de Jorge. No podemos ceder al chantaje, afirmé. Si le damos el dinero ahora, nunca dejará de pedirnos más. Lo sé, concordó Lucía. Pero tengo miedo, mamá. Miedo por mi bebé, por nosotras. Jorge está desesperado. Y como dijo Elena, una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Por eso tenemos seguridad ahora, le recordé, señalando discretamente hacia la ventana donde nuestro guardaespaldas vigilaba el perímetro de la casa. Y confío en que el abogado Herrera sabe lo que hace. A las 3 de la tarde, recibimos la primera llamada del investigador. Había logrado fotografiar a Jorge y Ernesto Vidal entrando juntos al hotel, pero lo más interesante fue lo que captó después. Jorge saliendo apresuradamente, visiblemente alterado, seguido minutos después por Vidal y 2 hombres de aspecto intimidante. Siguieron a su yerno hasta su apartamento, nos informó el investigador. Parecía haber algún tipo de discusión acalorada. Logré acercarme lo suficiente para escuchar fragmentos. Vidal estaba exigiendo la devolución de un adelanto o amenazaba con medidas extremas. Su yerno mencionó algo sobre tener pronto el dinero, que su esposa tenía acceso a una fortuna familiar. La situación se complicaba cada vez más. Jorge no solo nos estaba chantajeando a nosotras, sino que aparentemente también había hecho promesas a Vidal basadas en el dinero que esperaba obtener de nosotras. Hay algo más, añadió el investigador. Después de que Vidal se marchara, su yerno hizo una llamada. Logré captarla parcialmente con un micrófono direccional. Estaba hablando con alguien sobre un plan alternativo si ustedes no cooperaban. Mencionó específicamente el secuestro como última opción. Un frío terror me invadió al escuchar esas palabras. ¿Secuestro? ¿Jorge estaría realmente considerando secuestrar a Lucía para obligarnos a pagar? Necesitamos esa grabación, dijo inmediatamente Herrera, que estaba con nosotras. Y debemos informar a la policía de inmediato. El investigador prometió enviarnos la grabación en cuanto la procesara, y Herrera se encargó de contactar a un amigo en la unidad de delitos graves de la policía. Mientras tanto, reforzamos nuestra seguridad añadiendo un segundo guardaespaldas y asegurándonos de que todas las entradas de la casa estuvieran bien vigiladas. A las 6 de la tarde, 2 oficiales de policía llegaron a nuestra casa. Después de escuchar nuestro relato y examinar las evidencias que teníamos hasta el momento, incluida la recién llegada grabación del investigador, decidieron tomar cartas en el asunto. Tenemos suficientes indicios para considerar que existe una amenaza real, dijo uno de los oficiales.
especialmente considerando el estado de embarazo de la señora Mendoza. Podemos organizar una operación para la reunión de esta noche en el parque. El plan era simple pero efectivo. Yo acudiría a la cita con Jorge, aparentando estar dispuesta a negociar. Llevaría un maletín con papeles que simularían ser dinero. La policía estaría vigilando y grabaría toda la conversación a través de un micrófono oculto que me colocarían. Si Jorge confirmaba sus intenciones de extorsión o mencionaba algo sobre sus planes de secuestro, tendrían causa suficiente para detenerlo. «Es peligroso», protestó Lucía cuando le explicamos el plan. «Mamá, no puedes exponerte así. Es nuestra mejor oportunidad», respondí con determinación. «Jorge no sospechará de mí. Piensa que soy solo una viuda ingenua a la que puede manipular fácilmente». A las 7:30 p.m. me encontraba en un vehículo policial sin identificación, a una cuadra del Parque Central. Llevaba un micrófono oculto en mi chaqueta y el maletín con los papeles. Los oficiales me dieron las últimas instrucciones. «No se arriesgue innecesariamente, señora Valdés. Si en algún momento siente que la situación se vuelve peligrosa, use la palabra clave nieto. Intervendremos de inmediato». Con el corazón latiendo aceleradamente, pero decidida a proteger a mi hija y a mi futuro nieto, caminé hacia la fuente del parque. Jorge ya estaba allí, sentado en un banco, consultando nerviosamente su reloj. «Carmen», dijo al verme, sin molestarse en ocultar su sorpresa, «no esperaba que vinieras tú sola. ¿Dónde está Lucía?» «Está descansando», respondí secamente. «Su embarazo es delicado, como bien sabes. He venido yo porque esto es entre tú y yo. Jorge, tú quieres dinero, y yo quiero que dejes en paz a mi hija». Jorge miró el maletín en mis manos con avidez apenas disimulada. «¿Has traído lo que pedí? Antes de entregarte nada, quiero saber exactamente qué obtendré a cambio. Y quiero que entiendas que este será el último centavo que verás de nosotras». Jorge sonrió con arrogancia. «Oh, Carmen, siempre tan directa. Bien, lo que obtendrás es mi firma en los papeles del divorcio y mi compromiso de no interferir en la vida de Lucía ni del bebé. Un trato justo, considerando que sé que tienes millones guardados. ¿Y cómo puedo confiar en que cumplirás tu palabra? Has demostrado ser un mentiroso y un manipulador». «Tendrás que arriesgarte», respondió con un encogimiento de hombros, «a menos que prefieras que luche por la custodia del niño. Imagina lo estresante que será para Lucía tener que compartir a su hijo conmigo, verlo desaparecer cada fin de semana, preguntándose si estará seguro». La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre. «¿A qué te refieres con preguntándose si estará seguro?» Jorge se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Digamos que mis nuevos socios no son precisamente amables, y yo estoy en una situación complicada con ellos. Si no consigo el dinero pronto, ¿quién sabe qué podría pasar?» «¿Me estás amenazando, Jorge?» «Te estoy diciendo cómo son las cosas, Carmen. Necesito ese dinero no solo para alejarme de ustedes, sino también para saldar ciertas deudas. Deudas con personas que no aceptan un no por respuesta. Como Ernesto Vidal», arriesgué, observando su reacción. El rostro de Jorge palideció momentáneamente. «¿Cómo sabes?» «No importa. Sí, Vidal es uno de mis acreedores, y créeme, no es alguien con quien quieras tener problemas. ¿Y si me niego a darte el dinero?» La expresión de Jorge se endureció. «Entonces tendré que recurrir a medidas más drásticas. Quizás una visita sorpresa a Lucía mientras tú no estás. O tal vez cuando nazca el bebé, podría simplemente llevármelo durante uno de mis fines de semana de custodia. ¿Te imaginas lo devastada que estaría Lucía si su precioso hijo desapareciera?» Mi corazón se aceleró. Jorge estaba amenazando explícitamente con secuestrar a mi nieto. «Eso es despreciable, incluso para ti», dije, luchando por mantener la calma. «Es supervivencia, Carmen. Estoy acorralado y haré lo que sea necesario para salir de esta situación. Ahora, ¿vas a darme el dinero
¿O tendremos que averiguar hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Tomé una respiración profunda. Jorge acababa de incriminarse a sí mismo, amenazando con un secuestro. La policía tendría lo que necesitaba. No te daré ni un centavo, Jorge, dije finalmente. Y te advierto que si intentas acercarte a mi hija o a mi nieto, lo lamentarás profundamente. La expresión de Jorge pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Se levantó bruscamente del banco, acercándose a mí de manera amenazante. ¿Crees que puedes amenazarme, vieja estúpida? No tienes idea de con quién estás tratando. Si no me das ese maletín ahora mismo, iré directamente a buscar a Lucía y no pudo terminar la frase. 2 oficiales de policía aparecieron de repente, identificándose y ordenándole que se detuviera. Jorge intentó huir, pero fue rápidamente reducido y esposado. Jorge Mendoza queda detenido por los delitos de extorsión, amenazas y conspiración para cometer secuestro, anunció uno de los oficiales mientras le leía sus derechos. Mientras observaba cómo se llevaban a Jorge, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la amenaza inmediata había sido neutralizada. Tristeza por mi hija y el dolor que tendría que procesar. Pero no había tiempo para lamentaciones. Esta era solo una batalla en una guerra que apenas comenzaba. Jorge estaba detenido, pero Ernesto Vidal y sus hombres seguían siendo una amenaza. Señora Valdés, me dijo uno de los oficiales que habían permanecido conmigo, ha sido muy valiente, pero esto no ha terminado. Su yerno tiene conexiones peligrosas que podrían buscar venganza. Recomendaría que tanto usted como su hija se mantengan en un lugar seguro mientras continuamos la investigación. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. Oficial, tengo los recursos para llevarnos a un lugar seguro. Solo necesito saber cuánto tiempo calculan que tomará desmantelar esta red. Es difícil decirlo con exactitud. La detención de su yerno nos da un punto de entrada, pero operaciones como la de Vidal suelen tener ramificaciones complejas. Podrían ser semanas, incluso meses. Esa noche, mientras regresaba a la casa donde Lucía me esperaba ansiosamente, tomé una decisión. Utilizaría mi dinero no solo para protegernos, sino también para asegurar que Jorge y sus cómplices pagaran por sus crímenes. Al llegar a casa, encontré a Lucía pálida y tensa, rodeada por el abogado Herrera y los guardaespaldas. Cuando me vio entrar, corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. Mamá, estaba tan preocupada. Nos dijeron que Jorge fue arrestado, pero no sabíamos si estabas bien. Estoy perfectamente, la tranquilicé, guiándola de vuelta al sofá. Y Jorge no podrá hacernos daño por un tiempo. El abogado Herrera se acercó con expresión grave. La policía me ha informado de los cargos: extorsión, amenazas y conspiración para secuestro. Son cargos graves que podrían mantenerlo en prisión por años, especialmente con las grabaciones como evidencia. ¿Pero estamos a salvo?, preguntó Lucía, acariciando su vientre. Jorge mencionó a otras personas, socios peligrosos. Es precisamente por eso que debemos tomar precauciones adicionales, respondí. Herrera, necesito que prepare todos los documentos necesarios para transferir una parte significativa de mi dinero a una cuenta accesible en el extranjero. También necesitaremos pasaportes actualizados y visas para Lucía y para mí. El abogado asintió comprendiendo. ¿Están considerando salir del país? Es una posibilidad que debemos contemplar. Mientras tanto, quiero contratar seguridad adicional y, si es posible, establecer contacto con alguien en la fiscalía que pueda mantenernos informadas sobre el caso contra Jorge y cualquier conexión con Vidal. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Herrera, transferí $1 millón a una cuenta en Suiza, accesible tanto para Lucía como para mí.
también contraté a un equipo de seguridad privada de élite, liderado por un exoficial de fuerzas especiales llamado Martín, quien se encargó de establecer protocolos de seguridad rigurosos para nuestra protección. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba rápidamente. Jorge, enfrentando cargos serios y evidencia contundente, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una posible reducción de pena. Proporcionó información detallada sobre las operaciones de Ernesto Vidal, incluyendo nombres, fechas y ubicaciones de reuniones pasadas y futuras. Una semana después del arresto de Jorge, recibimos la visita de la fiscal asignada al caso, Laura Montero, una mujer de mediana edad con una reputación formidable por su lucha contra el crimen organizado. Señora Valdés, señora Mendoza, nos saludó con formalidad mientras tomaba asiento en nuestra sala. Quería informarles personalmente sobre los avances en el caso. La información proporcionada por Jorge Mendoza ha sido invaluable. Hemos podido identificar una red de lavado de dinero y extorsión que opera en toda la región, con Ernesto Vidal como uno de sus principales cabecillas. ¿Han detenido ya a Vidal?, pregunté. Aún no, admitió la fiscal. Es un hombre con muchos recursos y contactos. Sin embargo, estamos cerrando el cerco. Hemos congelado varias de sus cuentas y allanado 2 de sus propiedades, donde encontramos evidencia significativa de actividades ilícitas. ¿Y qué hay de nuestra seguridad?, intervino Lucía, visiblemente preocupada. Es precisamente por eso que estoy aquí, respondió Montero. Tenemos razones para creer que Vidal está al tanto de la cooperación de Jorge con las autoridades, aunque no tenemos evidencia concreta de amenazas directas contra ustedes. Considero prudente extremar precauciones. ¿Qué sugiere?, pregunté. El programa de protección a testigos sería una opción, explicó la fiscal. Podríamos reubicarlas, proporcionarles nuevas identidades y asegurar su protección mientras el caso avanza. Lucía me miró con aprensión. La idea de abandonar nuestras vidas, de convertirse en otra persona, claramente la aterrorizaba, y con su avanzado estado de embarazo, un cambio tan drástico podría ser riesgoso para su salud y la del bebé. ¿Hay alternativas?, pregunté a la fiscal. Podrían considerar salir del país temporalmente, como mencionaron a su abogado. Si tienen los recursos para establecerse en el extranjero durante unos meses, podría ser suficiente hasta que completemos la operación contra Vidal. Una vez que esté tras las rejas, el nivel de amenaza disminuiría considerablemente. Esa noche, después de que la fiscal se marchara, Lucía y yo discutimos nuestras opciones. El parto estaba previsto para dentro de 6 semanas, y la idea de dar a luz en un país extranjero, lejos de todo lo familiar, era aterradora para ella. No quiero huir, mamá, dijo finalmente Lucía. No quiero que mi hijo nazca en el exilio, como si fuéramos criminales. Somos las víctimas aquí, no deberíamos ser nosotras quienes tengamos que escondernos. Admiré la determinación de mi hija, pero también temía por su seguridad. ¿Qué propones entonces? Quedarnos y luchar, usar nuestros recursos no para escapar, sino para asegurarnos de que Jorge y Vidal paguen por lo que han hecho. Contratar los mejores abogados, los mejores investigadores privados, cualquier cosa que pueda ayudar a la fiscalía a construir un caso sólido. La propuesta de Lucía era arriesgada, pero entendía su deseo de enfrentar la situación en lugar de huir. Y quizás tenía razón. Con nuestros recursos económicos, podríamos contribuir significativamente a la causa de la justicia. Está bien, acordé finalmente. Nos quedaremos, pero con condiciones estrictas. Mantendremos la seguridad privada y seguiremos los protocolos que establezca Martín. Y al primer indicio de peligro inmediato, reconsideraremos nuestra posición. El plan se puso en marcha inmediatamente. Contraté a un equipo de investigadores privados de renombre internacional
para recopilar información adicional sobre Vidal y sus operaciones. También establecimos un fondo legal para apoyar a la Fiscalía y a posibles víctimas de la red de extorsión que quisieran testificar. 2 semanas después, nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos. Los investigadores descubrieron una propiedad no registrada de Vidal, una hacienda remota donde aparentemente se realizaban reuniones con otros miembros de la organización criminal. La información fue transmitida inmediatamente a la fiscal Montero. Es exactamente lo que necesitábamos, nos dijo durante una llamada telefónica. Hemos estado siguiendo a Vidal discretamente y, según nuestras fuentes, habrá una reunión importante en esa hacienda este fin de semana. Estamos preparando una operación a gran escala. La operación fue un éxito rotundo. La policía detuvo a Ernesto Vidal junto con otros 5 miembros clave de la organización. En la hacienda encontraron documentos comprometedores, armas ilegales y una cantidad significativa de dinero en efectivo presumiblemente proveniente de actividades ilícitas. Mientras veíamos las noticias sobre la detención, Lucía apretó mi mano con fuerza. «Lo logramos, mamá. Ahora podemos estar tranquilas». Sin embargo, nuestra tranquilidad duró poco. 3 días después de la detención de Vidal, Martín, nuestro jefe de seguridad, nos informó de una situación preocupante. «Hemos detectado movimientos sospechosos alrededor de la casa», nos explicó con seriedad. «Vehículos sin identificación que pasan repetidamente, individuos que parecen estar realizando vigilancia. Podrían ser simplemente curiosos, pero no podemos arriesgarnos». «¿Cree que son hombres de Vidal?», pregunté, sintiendo cómo el miedo regresaba. «Es posible. Aunque Vidal está detenido, su organización es extensa. Podría haber ordenado algún tipo de represalia antes de ser capturado, o sus lugartenientes podrían estar actuando por iniciativa propia». Esa misma noche, la amenaza se materializó. Alrededor de las 2 a.m., los sensores de movimiento del perímetro de la casa se activaron. Martín y su equipo nos despertaron rápidamente. «Tenemos intrusos», nos informó con calma profesional. «Al menos 3 individuos intentando acceder por la parte trasera de la propiedad. Mis hombres están en posición y la policía ha sido alertada. Necesito que ustedes se muevan al cuarto seguro ahora mismo». El cuarto seguro era una habitación interior que Martín había acondicionado con puerta reforzada, comunicaciones independientes y suministros básicos. Lucía y yo nos apresuramos allí, mientras escuchábamos movimientos rápidos y voces tensas a través de la casa. Minutos después, escuchamos disparos. Lucía se aferró a mí, temblando. «Mamá, tengo miedo», susurró. «Estaremos bien», la tranquilicé, aunque mi propio corazón latía desbocado. «Martín y su equipo son profesionales y la policía está en camino». El intercambio de disparos duró apenas unos minutos, seguido por un silencio aterrador. Luego escuchamos golpes en la puerta del cuarto seguro. «Señora Valdés, señora Mendoza, soy Martín. Todo está bajo control. Pueden salir». Seguimos el protocolo establecido, verificando su identidad antes de abrir la puerta. El rostro de Martín mostraba tensión, pero también determinación. «¿Qué ha pasado?», pregunté inmediatamente. «3 hombres armados intentaron entrar. Los detuvimos antes de que pudieran acceder a la casa. Uno resultó herido y está siendo atendido. Los otros 2 están bajo custodia. La policía acaba de llegar y se está haciendo cargo de la situación». «¿Eran hombres de Vidal?», preguntó Lucía. «Según la identificación preliminar, sí. Uno de ellos es conocido por la policía como parte del círculo cercano de Vidal. Esto confirma nuestras sospechas. A pesar de la detención de Vidal, su organización sigue activa y representa una amenaza para ustedes. La realidad de la situación nos golpeó con fuerza. No estábamos seguras, incluso con toda la seguridad que habíamos contratado.
Si estos hombres habían llegado tan cerca, otros podrían intentarlo nuevamente, quizás con más recursos o mejor planificación. Necesitamos reconsiderar nuestra estrategia, dijo Martín con franqueza. Esta casa ya no es segura. Han sido identificadas y localizadas. Mi recomendación profesional es que se trasladen inmediatamente a un lugar no asociado con ustedes, preferiblemente fuera del país. Miré a Lucía, cuyo rostro reflejaba el miedo y la resignación. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre abultado. Tienes razón, admití finalmente. No podemos seguir arriesgándonos así, especialmente con el bebé a punto de nacer. La decisión fue difícil pero necesaria. Con la ayuda de Martín y su equipo, preparamos nuestra salida del país en el más absoluto secreto. La fiscal Montero, informada de la situación, ofreció su apoyo para facilitar los trámites necesarios. Comprendo su decisión, nos dijo durante nuestra última reunión. Les aseguro que seguiremos adelante con el caso contra Vidal y toda su organización. La información que han proporcionado y el apoyo financiero al fondo legal han sido invaluables. Ahora deben priorizar su seguridad. 48 horas después del intento de ataque, Lucía y yo, acompañadas por Martín y 2 de sus hombres más confiables, abordamos un vuelo privado con destino a España. Había elegido este país no solo por la distancia con nuestra situación actual, sino también por el idioma común y por tener contactos allí que podrían ayudarnos a establecernos discretamente. Mientras el avión despegaba, Lucía tomó mi mano y la apretó suavemente. Gracias, mamá, dijo con voz quebrada, por protegerme, por sacrificarte así. Sé que no era esto lo que tenías planeado para tu vida. Mi vida eres tú, hija, respondí con emoción. Y ahora también este bebé. No hay sacrificio cuando se trata de proteger lo que más amo. El viaje fue largo, pero sin incidentes. Al llegar a Madrid, nos trasladamos inmediatamente a una villa en las afueras de la ciudad, una propiedad discreta que Martín había asegurado a través de contactos confiables. La casa estaba situada en un terreno amplio, con seguridad perimetral y alejada de miradas curiosas. Durante las primeras semanas en España, vivimos en un estado de alerta constante, a pesar de las medidas de seguridad. Cada ruido inusual, cada vehículo desconocido que pasaba cerca de la propiedad, nos hacía sobresaltar. Lucía, con su embarazo ya a término, sufría especialmente con la tensión. No puedo seguir viviendo así, mamá, me confesó una noche mientras cenábamos en la terraza. El miedo constante no es bueno para el bebé. Los médicos dicen que mi presión arterial está elevada y temen complicaciones si no logro relajarme. Tenía razón. No podíamos continuar indefinidamente como fugitivas, siempre mirando por encima del hombro. Necesitábamos una solución más permanente, una forma de recuperar nuestras vidas sin el temor constante a represalias. Esa noche, después de que Lucía se retirara a descansar, tuve una larga conversación con Martín. Necesitamos cambiar de enfoque, le dije. No podemos seguir escondiéndonos para siempre. Mi hija necesita estabilidad, especialmente ahora que está a punto de dar a luz. Martín asintió comprensivamente. He estado pensando en eso también. La amenaza sigue siendo real, pero permanecer en las sombras indefinidamente no es una solución viable. ¿Qué propones entonces? Una estrategia más proactiva, respondió. En lugar de simplemente escondernos, podríamos trabajar en neutralizar la amenaza de raíz. ¿Te refieres a los hombres de Vidal que aún están libres? Exactamente. Con Vidal detenido, su organización está debilitada y probablemente fragmentada. Si logramos identificar y ayudar a neutralizar a los lugartenientes que aún representan una amenaza para ustedes, podrían eventualmente retomar una vida normal. La propuesta de Martín era arriesgada pero lógica. En lugar de esperar pasivamente,
podríamos contribuir activamente a desmantelar lo que quedaba de la organización criminal. ¿Cómo lo haríamos?, pregunté, intrigada por la posibilidad. Tengo contactos en agencias internacionales de seguridad. Con su autorización y los recursos adecuados, podríamos establecer una operación de inteligencia para rastrear a los principales colaboradores de Vidal, especialmente aquellos que pudieran tener motivos para buscar venganza. El plan comenzó a tomar forma esa misma noche. Con mi aprobación y financiamiento, Martín activó una red de contactos especializados en inteligencia y seguridad. El objetivo: identificar, rastrear y proporcionar información a las autoridades competentes sobre los miembros clave de la organización de Vidal que seguían en libertad. Mientras esta operación discreta se desarrollaba, recibimos noticias alentadoras desde nuestro país. La fiscal Montero nos informó que Jorge, enfrentando múltiples cargos y evidencia abrumadora, había aceptado un acuerdo de culpabilidad. A cambio de una reducción de su condena, proporcionaría testimonio detallado contra Vidal y sus cómplices. Su cooperación ha sido fundamental, nos explicó la fiscal durante una videollamada segura. La información que ha proporcionado nos ha permitido fortalecer significativamente el caso contra Vidal y extender la investigación a otros ámbitos de su operación criminal. ¿Cuánto tiempo estará en prisión?, preguntó Lucía, que, a pesar de todo lo ocurrido, aún procesaba emocionalmente el colapso de su matrimonio. Con el acuerdo, enfrentará una condena de aproximadamente 8 años. Podría salir antes con buena conducta, pero no antes de cumplir al menos 5 años. La noticia trajo cierto alivio. 5 años nos darían tiempo suficiente para reorganizar nuestras vidas y establecer medidas de protección para el futuro. 2 días después de esta conversación, en la madrugada del 15 de junio, Lucía entró en trabajo de parto. A pesar de las complicaciones provocadas por el estrés y la presión arterial elevada, el parto transcurrió sin incidentes graves. A las 8:42 de la mañana, Miguel Ramón Valdés vino al mundo, un bebé sano de 3-5 kilos, con una mata de pelo oscuro y los ojos de su madre. La decisión de Lucía de registrar al bebé con su apellido de soltera, omitiendo cualquier referencia a Jorge, fue un paso simbólico pero importante en su proceso de recuperación. Mi hijo merece comenzar su vida libre de ese legado, me explicó mientras sostenía al pequeño Miguel en sus brazos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La alegría de tener a Miguel con nosotras, mezclada con la persistente ansiedad por nuestra seguridad. Sin embargo, gradualmente comenzamos a establecer una nueva rutina, una nueva normalidad en nuestro refugio español. 3 meses después del nacimiento de Miguel, Martín nos presentó los primeros resultados tangibles de la operación de inteligencia. Su equipo había logrado identificar a los 3 lugartenientes principales de Vidal que seguían operando. Lo más importante, habían confirmado que uno de ellos, un hombre llamado Rodrigo Serna, estaba directamente involucrado en el intento de ataque a nuestra casa. Hemos pasado esta información a Interpol y a las autoridades nacionales, nos informó Martín. Serna está ahora en la lista de los más buscados, con alertas en fronteras y aeropuertos. La noticia era alentadora, pero sabíamos que el camino hacia la verdadera seguridad sería largo. Mientras tanto, continuábamos adaptándonos a nuestra nueva vida en España. Lucía, mostrando una fortaleza que me llenaba de orgullo, había comenzado a tomar clases online para completar su formación en administración de empresas, interrumpida por su matrimonio con Jorge. Yo, por mi parte, había establecido contacto con algunos expatriados latinoamericanos, formando lentamente un pequeño círculo social que aliviaba el aislamiento. 6 meses después de nuestra llegada a España,
Recibimos una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. Era la fiscal Montero, con noticias urgentes. Rodrigo Serna ha sido detenido. Nos informó con evidente satisfacción. Fue capturado en una operación conjunta con la policía colombiana. Y lo más importante, durante el interrogatorio ha revelado detalles sobre la estructura remanente de la organización de Vidal, incluyendo nombres y ubicaciones. ¿Eso significa que están más cerca de desmantelar completamente la red?, pregunté esperanzada. No solo más cerca, señora Valdés, ya está ocurriendo. Basándonos en la información de Serna, hemos realizado operativos simultáneos en 3 países. Los principales lugartenientes de Vidal están bajo custodia o prófugos con pocas opciones de escape. La noticia era casi demasiado buena para creerla. ¿Y qué hay de nuestra seguridad? ¿Cree que el peligro ha disminuido significativamente? La fiscal hizo una pausa, considerando cuidadosamente su respuesta. Nunca puedo garantizar una seguridad absoluta, pero sí puedo decirle que la amenaza se ha reducido drásticamente. La organización de Vidal está esencialmente desarticulada. Los pocos miembros que quedan libres están más preocupados por evitar su propia captura que por buscar venganza. Esa noche, mientras Lucía acunaba a Miguel para dormirlo, compartí con ella las noticias y mis reflexiones. ¿Crees que podríamos volver?, preguntó con una mezcla de esperanza y aprensión en su voz. No inmediatamente, respondí cautelosa, pero tal vez en unos meses, cuando la situación se haya estabilizado aún más. Podríamos considerar visitas breves, evaluar cómo nos sentimos y luego decidir. La idea de regresar, de recuperar aspectos de nuestra vida anterior, comenzó a tomar forma en nuestras conversaciones diarias. No se trataba de volver exactamente a lo mismo. Eso era imposible después de todo lo ocurrido, sino de recuperar partes valiosas de nuestra identidad y nuestras raíces. 9 meses después de nuestra llegada de España, con Miguel ya gateando y balbuceando sus primeras palabras, decidimos dar el primer paso hacia la recuperación de nuestra vida anterior. Planeamos un viaje breve, una visita de 2 semanas para evaluar la situación y, lo más importante, para que Miguel conociera el país donde habían nacido su madre y su abuela. Tomamos todas las precauciones posibles. Martín y 2 de sus hombres nos acompañarían. Nos alojaríamos en una propiedad segura, diferente a nuestras residencias anteriores. Nuestros movimientos serían limitados y planificados con anticipación. El regreso fue emocionalmente intenso. Al pisar nuevamente el suelo de nuestra patria, sentí una mezcla de ansiedad y profunda conexión. Para Lucía, volver con su hijo en brazos representaba un triunfo personal. Había sobrevivido a la traición, al peligro, y ahora regresaba más fuerte. Durante nuestra estancia, nos reunimos con la fiscal Montero, quien nos proporcionó actualizaciones detalladas sobre los casos contra Vidal, Jorge y los demás miembros de la organización criminal. Vidal ha sido condenado a 25 años de prisión, nos informó, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Su imperio financiero ha sido desmantelado, sus propiedades confiscadas. En cuanto a Jorge, continúa cumpliendo su condena y cooperando con las investigaciones en curso. También visitamos nuestra antigua casa en el pueblo, ahora ocupada por una familia joven a quien la habíamos alquilado. Fue extraño ver nuestro hogar habitado por extraños, pero también reconfortante saber que estaba lleno de vida y risas infantiles. Al final de las 2 semanas, Lucía y yo tuvimos una larga conversación sobre nuestro futuro. La visita había sido reveladora, mientras que yo sentía una fuerte añoranza por regresar definitivamente. Lucía había descubierto que se sentía más cómoda con la vida que estábamos construyendo en España. No es solo por la seguridad, mamá, me explicó mientras observábamos a Miguel jugar en el jardín de nuestra residencia temporal. Es por Miguel, por mí,
por la oportunidad de construir algo completamente nuevo, sin las sombras del pasado. Comprendí su punto de vista. España representaba para ella un nuevo comienzo, un lugar donde no era la ex esposa de Jorge Mendoza o la víctima de aquel escándalo. Era simplemente Lucía, una joven madre construyendo su futuro. ¿Y si encontráramos un término medio? Propuse. Podríamos mantener nuestra base en España, pero pasar temporadas aquí, quizás unos meses al año. Miguel debería conocer sus raíces, y tú no deberías perder completamente tu conexión con tu tierra. La idea le pareció razonable. Con nuestros recursos podíamos permitirnos esta vida entre dos mundos, aprovechando lo mejor de cada lugar. Un año después de nuestra primera visita, regresamos por un periodo más largo, 3 meses durante el verano, esta vez con menos aprensión y más planes concretos. Lucía había decidido invertir parte de nuestro capital en un pequeño negocio local, una librería café que siempre había sido su sueño. Yo, por mi parte, había comenzado a explorar oportunidades para apoyar a mujeres en situaciones similares a las que habíamos enfrentado, estableciendo contactos con organizaciones dedicadas a combatir la violencia doméstica y la extorsión. Durante esta estancia, recibimos una inesperada visita de Elena, la examante de Jorge, cuya llamada de advertencia había sido crucial en aquellos días oscuros. Quería conocer al niño, nos explicó tímidamente, y asegurarme de que estaban bien. Después de todo lo que pasó, nunca dejé de pensar en ustedes. La reunión, inicialmente incómoda, se transformó en una conversación sincera sobre el pasado compartido y las lecciones aprendidas. Elena nos contó que había rehecho su vida, alejándose del ambiente tóxico que había compartido con Jorge. Ustedes me inspiraron, admitió. Ver cómo enfrentaron la situación, cómo se negaron a ser víctimas, me dio el valor para hacer cambios en mi propia vida. Sus palabras fueron un recordatorio poderoso. A veces, nuestras acciones tienen repercusiones más allá de lo que imaginamos, tocando vidas de formas inesperadas. El día antes de regresar a España, recibimos una notificación del sistema judicial. Jorge había solicitado una reunión con Lucía. A través de su abogado, expresaba su deseo de disculparse personalmente y discutir la posibilidad de algún tipo de relación con su hijo en el futuro. La solicitud nos tomó por sorpresa. Lucía, que había luchado duramente para reconstruir su vida sin Jorge, se encontraba ahora ante una decisión difícil. No estoy lista para verlo, me confesó esa noche. No sé si alguna vez lo estaré. Y en cuanto a Miguel, no puedo imaginar permitir que Jorge forme parte de su vida, no después de todo lo que hizo, de cómo puso en peligro incluso antes de que naciera. Es tu decisión, hija, le aseguré, y cualquiera que sea, te apoyaré. Pero recuerda que no tienes que decidir ahora. Puedes tomarte el tiempo que necesites. Lucía optó por declinar la reunión, pero dejó abierta la posibilidad para el futuro, cuando se sintiera más preparada emocionalmente. A través de su abogado, le hizo saber a Jorge que necesitaba más tiempo y que cualquier relación futura con Miguel dependería de muchos factores, incluyendo evidencia real de cambio y arrepentimiento. Regresamos a España con sentimientos mixtos. La satisfacción de haber reconectado con nuestras raíces, mezclada con la certeza de que nuestro verdadero hogar estaba ahora en este nuevo país que nos había acogido. Con el paso del tiempo, establecimos un patrón de vida que funcionaba para nosotras. 9 meses en España, donde Lucía continuaba sus estudios y yo había comenzado a involucrarme en proyectos comunitarios, y 3 meses en nuestra tierra natal, donde supervisábamos la librería Café de Lucía y manteníamos vivas nuestras conexiones. Miguel crecía feliz y saludable, beneficiándose de lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y seguridad de nuestra vida española
y la rica herencia cultural de sus raíces latinoamericanas. 5 años después de aquella fatídica tarde en la estación de tren, cuando Jorge me abandonó sin dinero, nuestra vida se había transformado de maneras que jamás habría imaginado. El dinero que había guardado en secreto durante tantos años había servido su propósito. No solo nos había protegido en momentos de peligro, sino que nos había permitido construir una nueva vida más rica y plena que la anterior. Jorge cumplió su condena reducida y fue liberado después de 6 años. Según supimos, se había establecido en una ciudad costera, alejado de sus antiguos círculos. Ocasionalmente enviaba cartas a Lucía, mostrando un aparente cambio de actitud y expresando su deseo de algún día conocer a Miguel. Lucía guardaba estas cartas sin responderlas, pero tampoco destruyéndolas, dejando abierta la posibilidad de un futuro donde el perdón pudiera ser posible. En cuanto a mí, había aprendido lecciones invaluables sobre el valor de la transparencia y la confianza. El secreto que había mantenido por prudencia casi nos había costado demasiado. Ahora vivía con una nueva filosofía. La verdadera seguridad no viene de lo que ocultamos, sino de la fortaleza que construimos juntos, basada en la honestidad y el amor incondicional. Mientras observaba a Lucía y Miguel jugar en el jardín de nuestra casa española, bajo el cálido sol mediterráneo, me sentía profundamente agradecida. A pesar de todo el dolor y el peligro, habíamos encontrado nuestro camino hacia una vida de paz y propósito. Y eso, más que cualquier suma de dinero, era la verdadera fortuna. 10 años han pasado desde aquel día en la estación de tren. Miguel, ahora un niño vivaz de 10 años, corre por la playa cerca de nuestra casa en Valencia, persiguiendo las olas con la misma determinación con la que enfrenta todo en su vida. Lucía lo observa desde la orilla. Su rostro sereno refleja la paz que finalmente ha encontrado. Nuestra vida se ha establecido en un ritmo confortable. La mayor parte del año residimos en España, donde Lucía completó sus estudios y ahora dirige una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica y extorsión. Es un trabajo que la apasiona, nacido de su propia experiencia y de su deseo de transformar su dolor en algo significativo para otros. 3 meses al año los pasamos en nuestra tierra natal, supervisando la librería Café de Lucía, que se ha convertido en un punto de encuentro cultural en la comunidad. También mantenemos contacto con la fiscal Montero, ahora ascendida a jefa de la unidad anticorrupción, quien nos mantiene informadas sobre los desarrollos relacionados con el caso Vidal. El imperio criminal de Ernesto Vidal ha sido completamente desmantelado. Él mismo sigue cumpliendo su larga condena sin posibilidad de libertad condicional hasta dentro de muchos años. Sus propiedades confiscadas fueron convertidas en centros comunitarios y refugios para víctimas de violencia, una ironía poética que no deja de conmoverme. En cuanto a Jorge, su vida tomó un rumbo inesperado después de su liberación. Inicialmente, intentó retomar sus antiguas conexiones en el mundo de los negocios, pero su reputación manchada y los años en prisión habían cerrado muchas puertas. Según supimos por conocidos comunes, pasó por un periodo de depresión severa, tocando fondo antes de comenzar verdaderamente a reconstruir su vida. Lo que sucedió después sorprendió a todos, especialmente a Lucía. Jorge se unió a un programa de rehabilitación para ex convictos y, eventualmente, comenzó a trabajar como consejero para jóvenes en riesgo. Sus cartas a Lucía cambiaron gradualmente, de súplicas desesperadas por perdón a reflexiones sinceras sobre su transformación personal. Hace 2 años, Lucía finalmente accedió a un encuentro supervisado entre Jorge y Miguel. Fue una decisión difícil, precedida por muchas conversaciones con terapeutas y conmigo.
Miguel, entonces con 8 años, había comenzado a hacer preguntas sobre su padre y Lucía sintió que era el momento de permitir algún tipo de contacto controlado. El encuentro fue breve y emocionalmente cargado. Jorge, visiblemente nervioso y envejecido más allá de sus años, se comportó con respeto y contención. No hizo grandes promesas ni intentó forzar una conexión inmediata. Simplemente expresó su gratitud por la oportunidad y su esperanza de poder conocer mejor a su hijo con el tiempo. Desde entonces, han mantenido un contacto limitado pero regular. Llamadas supervisadas, algunas visitas durante nuestras estancias en el país, siempre bajo condiciones estrictas establecidas por Lucía. No es una relación padre-hijo convencional, pero es un equilibrio que funciona para todos los involucrados. Martín, quien jugó un papel tan crucial en nuestra seguridad durante aquellos días oscuros, sigue siendo parte de nuestras vidas, aunque de una manera diferente. Después de que la amenaza inmediata disminuyera, transformó su rol de guardaespaldas a asesor de seguridad. Ahora dirige su propia empresa, especializada en proteger a familias en situaciones similares a la nuestra. Ocasionalmente nos visita, trayendo siempre regalos para Miguel y historias que, cuidadosamente editadas, deleitan al niño. En cuanto a mí, estos 10 años han traído una paz que nunca creí posible después de todo lo ocurrido. A mis 75 años, disfruto el privilegio de ver crecer a mi nieto en un entorno seguro y amoroso. Mi fortuna, que una vez mantuve celosamente en secreto, ahora fluye abiertamente para apoyar causas que me importan. Educación para niños desfavorecidos, protección para mujeres en situación de vulnerabilidad, programas de rehabilitación para ex convictos que genuinamente buscan una segunda oportunidad. El dinero, que por tanto tiempo fue fuente de secretos y posteriormente de peligro, ahora sirve a un propósito mayor que cualquiera que hubiera imaginado. No es que hayamos olvidado las lecciones aprendidas sobre la prudencia, pero hemos encontrado un equilibrio entre la cautela y la generosidad, entre protegernos y ayudar a otros. Hace 6 meses, Lucía me sorprendió con una noticia que inicialmente me dejó sin palabras. Había conocido a alguien, un profesor de literatura en la universidad donde colabora ocasionalmente. Antonio, viudo de 45 años con una hija adolescente, había entrado en su vida gradualmente, primero como colega, luego como amigo, y finalmente como algo más. Es diferente esta vez, mamá, me aseguró cuando vio mi expresión de preocupación. Lo conozco desde hace más de 2 años. He visto cómo es con su hija, con sus estudiantes, con sus amigos. Es un hombre genuino, sin fachadas ni ambiciones desmedidas. Observando su rostro radiante, comprendí que mi hija había encontrado algo que creía perdido para siempre: la capacidad de confiar, de abrirse a la posibilidad del amor. Antonio ha resultado ser exactamente como Lucía lo describió: un hombre tranquilo, inteligente, sin pretensiones, que valora a Lucía por quien es realmente y trata a Miguel con respeto y afecto genuinos. La semana pasada, mientras cenábamos todos juntos en la terraza de nuestra casa valenciana, con el Mediterráneo extendiéndose infinito bajo el cielo estrellado, Antonio pidió formalmente la mano de Lucía. Miguel, quien había sido informado previamente del plan, esperaba ansiosamente el momento con un pequeño ramo de flores para su madre. Viendo a Lucía aceptar con lágrimas de alegría, sentí que un ciclo se completaba. De las cenizas de un matrimonio basado en mentiras y manipulación, había surgido la posibilidad de uno fundado en respeto mutuo y honestidad. Esta tarde, mientras escribo estas reflexiones, observo a Miguel y Antonio construyendo un castillo de arena en la playa. Lucía se les une, riendo cuando una ola inesperada
casi destruye su creación. En lugar de desanimarse, los tres comienzan a reconstruir, trabajando juntos para hacer el castillo aún más fuerte. Es una metáfora perfecta para nuestro viaje. Las olas pueden venir y destruir lo que hemos construido, pero con perseverancia y amor, siempre podemos reconstruir algo más sólido, más hermoso. A veces pienso en aquel día en la estación, en Jorge, dejándome abandonada sin dinero, sin saber que yo poseía millones. Lo que él pretendió como un acto de crueldad y desprecio se convirtió, irónicamente, en el catalizador de nuestra liberación. Si no me hubiera tratado con tal desdén, quizás nunca habría reunido el valor para revelar mi secreto, para usar esos recursos para proteger a Lucía y construir esta nueva vida. El destino tiene formas extrañas de operar. Lo que parecía una tragedia se transformó en el inicio de un camino hacia la verdadera felicidad. No fue fácil ni directo. Hubo momentos de terror genuino, de duda profunda, de dolor insoportable, pero emergimos más fuertes, más sabias, más capaces de apreciar la paz que finalmente hemos encontrado. Mientras el sol comienza a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, siento una gratitud profunda por todas las bendiciones de mi vida, mi hija, mi nieto, nuestra seguridad, nuestra libertad para elegir cómo vivir. El dinero que guardé durante tantos años cumplió su propósito de maneras que nunca imaginé. No solo nos protegió en momentos de peligro, sino que nos dio la libertad de reinventarnos, de sanar, de construir algo nuevo y significativo. Jorge nunca supo, cuando me dejó en aquella estación, que su acto de crueldad sería el principio del fin de su control sobre nosotras. Nunca imaginó que la viuda de pueblo a quien despreciaba tendría los recursos para enfrentarlo a él y a sus peligrosos asociados. Es una lección que llevo conmigo cada día. Nunca subestimes la fortaleza de quienes parecen débiles. Nunca asumas que conoces toda la historia de alguien. Y nunca, jamás, confundas la amabilidad con la debilidad. Miguel viene corriendo hacia mí, sus pies descalzos dejando huellas húmedas en la arena. ¡Abuela! Ven a ver nuestro castillo. Es el más grande que hemos hecho. Me levanto con una sonrisa, dejando que mi nieto me guíe hacia su creación. La vida continúa, con sus alegrías simples y profundas. Y yo, Carmen Valdés, estoy finalmente en paz, sabiendo que el mayor tesoro no son los millones en mi cuenta bancaria, sino el amor y la seguridad que hemos construido juntos, contra todo pronóstico. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente